brincaba el techo, me salía por el jardín de la casa y brincaba por el techo, el tejado, para salir y dejaba la cama como que hubiese alguien durmiendo. Entonces, bueno, son cosas que eran indebidas y cuando se daba cuenta que eso ocurría y sanamente, Claro, porque lo que íbamos era por una fiesta en Los Castores o una fiesta claro, donde nos invitaban y de forma sana a claro, compartir, a claro. estar allí, pero bueno, uno tenía como restricciones, te decían a las 12 de la noche, era a las 12, llegaba a las 12, hacía que me acostaba y me iba para el jardín y me escapaba por el jardín. Bienvenidos una vez más, aquí estamos en esta oportunidad compartiendo con una de las personas que ha marcado en la historia un antes y un después, en este caso lo que tiene que ver con el trabajo social, el dedicar su vida a compartir y a aportar soluciones y cambios en la comunidad. Bienvenidos a La Vida Normal, acá quien les habla Ricardo Meléndez y hoy tenemos a Juan Fernández Morales. Bienvenido Juan a La Vida Normal. Gracias Ricardo y gracias a ti por la invitación y de verdad que muy complacido de estar en la vida normal conversando contigo, una persona que también tiene una sensibilidad social muy grande, lo conocí siendo él muy joven, luchando y trabajando socialmente, me recuerdo que inclusive tendría Ricardo 18 años cuando comenzó a trabajar con nosotros en el tema de los planes Aproximadamente, vacacionales sí. y luego hizo toda una carrera, pero siempre vinculado al tema social y yo creo que eso es una coincidencia, ¿no? En ese Yo San creo, Antonio donde tanta gente yo se creo. unía en función de lograr y de mantener una calidad de vida importante, ¿no? Éramos una gran familia, Así es. independientemente de lo que pasara o lo que pasaba o del color o la distinción religiosa, todos estamos en Es verdad. función de trabajar por nuestra gente. Si me permites, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, porque seguro tenemos gente que no solamente sean de Venezuela, y doy gracias a Dios por esa oportunidad de que ahora la tecnología nos permite llegar a personas que quizás por cuestiones de ubicación geográfica no vamos a vernos nunca y no sabemos de dónde somos, pero podemos llegar allí y bueno, tener esta especie de cercanía. San Antonio de los Altos para mí es quizás ese pueblito cercano a Caracas, lo que en algunos lugares llaman los suburbios, y este suburbio cercano al cielo, donde se puede tocar las nubes con las manos, con esta llegada de la neblina, un pueblo de montaña, donde, como dice Juan, la mayoría nos sentíamos en familia viviendo en esta comunidad. San Antonio de los Altos, aproximadamente a 15 kilómetros de Caracas, para la gente que conoce Venezuela y más o menos se ubica desde la capital, desde Caracas. Y con estas características, entonces Juan formó parte de la historia del municipio, pero formando parte desde, digamos, la educación, la salud y siendo la autoridad máxima del municipio como alcalde del municipio. Juan, en la vida normal empezamos haciendo una primera pregunta. En el podcast acá tenemos una pregunta con la que iniciamos y es que para la vida uno llega y tiene la identidad al nacer. Y entonces tenemos el nombre, nacionalidad, ya estoy aquí tropezando las palabras. La nacionalidad, tenemos entonces, qué sé yo, el apellido, ¿no? Y para Juan Fernández Morales tenemos entonces también Juancito, tenemos el alcalde, tenemos esta oportunidad, incluso ahora con este tema de la migración, te habrán llamado también el extranjero, el venezolano, a ver, ¿de qué manera es la forma más normal que se comunican contigo? Mira, para que tú veas, pasan los años y la gente me sigue diciendo Juancito. Llegué aquí, yo pensé que aquí me iban a llamar. Bueno, aquí en España mi nombre es Juan Manuel y es muy frecuente o que me llamen Juancito o que me llamen Juanma, sobre todo en el mundo Juanma, laboral, claro. tanto en el trabajo del seguro, tengo dos trabajos y en el aeropuerto Ya me vamos a llaman hablar de Juanma. eso, En el sí. Juanma en el aeropuerto es muy común, ¿no? Pero Sí. bueno, yo soy Juan para todo el mundo y como tú lo dices, es un tema de ver las cosas, ¿no? Más bien me extraña cuando me llaman Juan, pero Y te siempre dicen las Juan Manuel es comunicaciones para por las redes regañarte. sociales, escribo cualquier cosa en cualquier red social y la gente te responde, las personas que te conocen y sobre todo la gente de nuestro pueblo siempre me conocen como Juancito, ¿no? Así es. Entonces ahí quedó ese diminutivo, aunque ya tengo 50 años, me hace un joven cuando me dicen Juancito. Y incluso es como ponerse un traje, ¿no?
cuando uno se viste de gala o se viste deportivo, tiene una actitud frente a la vida, y cuando uno lo llaman de una manera, uno reacciona de la manera en cómo se siente con esa identificación, ¿cierto? Sí, no, eso es cierto. Y además, bueno, son también temas de estereotipos, ¿no? El También, hecho de también. ponerte un traje no te deja de ser tu esencia. Yo creo que lo importante es ser auténtico y yo llevo eso, pues, el ser auténtico. Todavía te puedo confesar que no me sé hacer el nudo de la corbata. Y en uno de los trabajos que hago, tengo compañeros que le llevo la corbata para que me Mira, la hagan. En casa, mira, mi hija, una de mis hijas, me hace el nudo de la corbata, porque bueno, es un tema de la formalidad. Tengo un trabajo que es menos formal, pero el claro, otro trabajo tengo que ir con corbata y eso, bueno, es el mismo Juancito, el que no se sabe hacer el nudo de la corbata. Pues. Y mira. yo digo que no voy a aprender a hacer un nudo de No, ya, corbata. ya está, ya estás entregado, ya no lo, ya No no lo. porque no me guste ni tengo nada que si usas corbata o no usas, todo lo contrario, tengo Claro, unas bonitas corbatas, claro. pero es un tema que no aprendí a hacer el nudo de corbata, ya Mira. A ver, loro viejo a no qué crees aprende tú a que hablar. a qué crees tú que se deba al no haberlo aprendido? ¿Cómo? ¿A qué Recuerda crees? que tengo un pequeño problema de Sí, discapacidad ahí, auditiva y vale, vuelvo a vale. repetir porque te... No, ¿qué crees tú que se deba el hecho de que no hayas aprendido a hacer la corbata? El No, nudo. porque inicialmente tenía como rebeldía al tema de la formalidad. Recuerda que yo comienzo esto muy joven, Sí, con ahí 18 voy. años, siendo concejal. No, pero. Y bueno, y había como mucha formalidad y me parece tan de hipócrita esa sociedad donde la Ah, corbata era la que marcaba la pauta y quizás un poco de la irreverencia por la edad, por la concepción, tenía que ir a ciertos actos en claro. corbata y iba como obligado. Y lo Entonces, hacías desde la rebeldía. inclusive una señora en San Antonio que me diseñó unas corbatas que llevaban un cierre y yo lo que hacía era subir el cierre y el nudo estaba prehecho. Entonces era como un tema de irrelevancia, Qué de bien, irreverencia, qué más que bien. irrelevancia, sino irreverencia, Claro, el claro. no ponerme la corbata. Y no aprendí. Y entonces, claro, pasaron los años. Luego me voy a trabajar a la gobernación, donde tampoco era una Mm, formalidad, sino ciertos actos de gobierno protocolares, pero no era una formalidad ir con la corbata, a pesar que fui el secretario general de gobierno en la gobernación de Miranda, no tenía que estar yendo con la corbata. Entonces, me encuentro que cuando regreso aquí a España, que vengo por una situación de salud, producto de que perdí la audición en Venezuela, y me vengo a España, consigo este trabajo completamente formal en donde tengo que ponerme corbata todos los días. Entonces, bueno, obligatoriamente, sí. no aprendí a hacerlo, entonces busco siempre que... Y es también como una forma de socializar, porque bueno, sí conocí mucha gente en el aeropuerto conocí mucha gente, mira, en un baño, en una ¿Qué sala, mira, tal? ¿será que alguien me puede ayudar con el nudo de la corbata que empiezo a trabajar? No sé qué, no sé cuánto, y te vas conociendo como a la gente, ¿no? Es una Qué forma bueno, también una manera de de llegarle. socializar, le veo la parte positiva. Claro, qué bien. Oye, para los que no lo saben, Juan lleva en su historia, hablando de la historia de la vida de Juan, este título de ser el alcalde más joven de Latinoamérica, creo que el alcalde más joven del mundo, y que hasta ahora nadie ha roto ese récord, nadie ha superado ese récord. Claro, bueno, en cuanto al de Iberoamérica, que era el registro que tenía yo cuando fui alcalde, 23 salí años. electo con 23 años. 23 años. Recuerda que estaba la Constitución Vieja y en la Mm, Constitución Vieja, en Venezuela sí sé que no se ha roto el récord porque la Constitución actual, para poder ser alcalde, tienes que tener 25 años de edad. Ah, Y yo no, soy alcalde ya con 23 años de edad quedaste. porque estaba la Constitución de 1961 y lo que hablaba era de ser mayor de edad. No estaba en la Constitución la figura de alcalde, sino presidente del Consejo Municipal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, en Venezuela sé que el récord lo sigo manteniendo yo, siendo el alcalde más joven. Allí tuve la oportunidad y el honor de dirigir un municipio en donde aprendí muchísimo de la gente, del sistema de participación ciudadana. Logramos lo que se logró en los alias. Hoy veo las cosas diferentes, las grandes transformaciones urbanas Ujú, de servicios, de sí. mejora, de pasar de un pueblo grande a una pequeña metrópoli, pues fue mucho esos 14 años de gerencia municipal
que se lo debo no solamente al equipo de trabajo, a ti, a gente como tú que estuvo ahí con nosotros trabajando, sino a una comunidad organizada, a una Sí, comunidad exigente. La comunidad de Los Ales es una comunidad exigente, pero altamente participativa, ¿no? Y sí, bueno, también. lo que se logró en el municipio te da a ti Sí, como el sentido de decir, bueno, logramos algo positivo. Pasan los años y todavía eres una referencia. Ahorita sí, que hubo un proceso de elecciones en el municipio, todavía habían encuestadoras que me ajá. llamaban y me escribían para decirme que aparecía todavía de primero en las encuestas Ahí y a está, pesar que ¿viste? no me estaba lanzando, que Yo en las para, preguntas abiertas salía mi nombre. Entonces, sí, bueno, eso te da una satisfacción personal bien, qué bien, bien bueno. bonita, ¿no? No un tema que te llena, sino es una satisfacción personal que la agarro con mucha humildad y con mucho agradecimiento al pueblo del municipio de Los Alios. Yo considero que quizás sea una especie de reconocimiento a tu trabajo. Yo para presentar a Juan Fernández a las personas, digamos, acá en Argentina o otras personas que quizás no sean del municipio, yo digo esa referencia. Primero que eras que tienes ese título de ser el alcalde más joven de Latinoamérica. También creo que se considera, no sé si tú lo sepas mejor que yo, ese título del alcalde más joven a nivel mundial, por lo menos para esa época, era una época de Sí, cambios. quizás a nivel mundial en esa época Claro, del 1995, sé que Iberoamérica todavía debe estar siendo el alcalde más joven. pero Y a también nivel yo, mundial, bueno, lo reflejaban los medios. Yo nunca tuve documentación oficial de que eso fuese así. ya. Sin embargo, eran los medios de comunicación internacional que tildaban los titulares el alcalde más joven del mundo, el alcalde más joven de Iberoamérica, de Latinoamérica. Sí. Pero bueno, sé que de Venezuela, No, y sí, por el tema constitucional es así. lo otro que utilizo para hacer referencia a tu historia era que hoy, y fíjate, no lo sabía de manera directa, pero que hoy, si hacen una elección en el municipio y hacen esta pregunta donde dice, que si usted no supiera por quién votar, ¿por quién votaría? O sea, sin saber quiénes son los candidatos, el nombre de Juan Fernández aparece. Y aparece como Sí, eso es Juancito, además. impresionante y O sea, lo viví en ahí, este proceso electoral y lo viví de forma directa, no solamente por las redes sociales, qué sino bueno, que cuánta gente no me escribió, qué inclusive bueno, vecinos organizados, para que me volviera a a lanzar. lanzar, para que regresara, Ya, que me había una no me digas que le plataforma respondiste. vecinal que me No me, estaba esperando, ¿no? no me Pero respondas bueno, todavía qué yo le creo respondiste. que Vamos a dejar un poco la intriga ahí de tu respuesta frente a esa petición que te hicieron por las redes. Quería llevar un poco, antes de avanzar hacia quizás esa, a la actual, a la actualidad, quisiera ir un poco más atrás. Quisiera entrar a la historia de Juan desde cuando estaba pequeño. Entiendo que tu familia viene, como muchas familias de San Antonio, fuera de San Antonio, llegan a San Antonio, hacen su vida y aquí empieza entonces a San Antonio a influenciarte de ti con toda esta magia que tiene desde, como decía al principio, un lugar de montaña, un lugar de familias. Y entonces aquí también, hablando de personas que marcan la diferencia, tenemos a tu mamá, a la señora Rosario, que también era una persona conocida y reconocida. Y yo digo esto incluso también un poco desde el punto de vista publicitario, de la creación de la marca personal, que actualmente es un tema muy en boga. Crear la marca personal. El hecho de la marca personal de Juancito, incluso la marca personal de la señora Rosario, es importante como en el tiempo no se diluye, no se desvanece, sino que sigue estando presente. Y en lo que significa, o en materia de sí, crear bueno, una recuerda marca que personal, mis eh, padres fueron comerciantes en San Antonio. El primer supermercado grande con caja registradora, que era el supermercado Don Blas, era propietario mi papá y mi mamá. mira, Y como tú lo dices, a mi mamá la conocía mucha gente, era una trabajadora social voluntaria que estaba en la calle recogiendo todo y tratando de ayudar a la gente, ¿no? Y yo creo sí, que eso... sí, así Eso es. marca mucho y le da mucho conocimiento, pero también desde cuando ellos fueron comerciantes, hacían su labor social en las barriadas populares de San Antonio. Mucha gente querida de Figueroa, de Las Minas, de Quintana, me conocieron primero a mi mamá
que a mí, ¿no? Y Sí, eso se traspola. sí, tal cual, El hijo de la señora tal Rosario, cuando cual, yo tal me cual. recuerdo la campaña de concejal, no, que llegaba yo al barrio Las Minas, el hijo de la señora Rosario, el hijo de la señora Rosario, Pero, iba a pero Quintana, eso te, iba a estos caseríos y la gente conocía, pues, porque había un trabajo social. ¿Cuál era el trabajo social? sí, Que primero que era un supermercado muy abierto, donde la gente hasta pagaba cada 2 meses, había un servicio de transporte directamente, llevaban la comida a las casas sin cobrar nada. Eso existía en wow, esa época y existía, esa era existía. la filosofía que tenía mi papá, que luego funda otro supermercado en Corralito que se llama Oaxaca, y lo seguía Wow, la gente por eso, porque había un componente que también no era usurero, era una claro, persona de precio justo, claro. de que estaba pendiente, que si la gente podía pagar o no podía pagar, o sea, no era el tema de hacer el dinero por hacer el dinero, sino que había una acción allí y eso fue muy bonito y eso ayudó muchísimo a que la gente me conociera. Recuerda que yo arranco esto siendo estudiante de odontología, porque antes de ser Sí, alcalde fui concejal del municipio de Los Ales, antes de ser concejal fui asistente de Andrés López, que fue un gran alcalde del municipio y es como siempre lo digo y lo mantengo, pues comenzamos a construir un municipio participativo ya con la declaración 33, la Tita, Marlene Monasterio, tú todo un fuiste, grupo de personas fuiste que estábamos allí. el segundo Sí, alcalde del es correcto. municipio. Yo fui el segundo alcalde. Andrés fue reelecto y luego en la reelección de Andrés yo fui concejal y luego fui alcalde por 3 periodos consecutivos. En el caso de que te comento de la gente, es que Andrés y Marlene, matrimonio que siempre me abrió las puertas Andrés y López y Marlene antes de Monasterio. venirme, que hablaba mucho con Andrés, yo le decía, bueno, tú diste como las bases Sí, de comenzar a trabajar, dio una visión y nosotros continuamos con esa carpintería de poder construir desde pequeñas obras con los microplanes hasta grandes obras como el elevado, el sí. centro cultural deportivo. Yo creo que es una de las mejores obras, no solamente por la infraestructura y la piscina olímpica y los salones, sino por el componente humano que convergen en ese centro. Agradezco al actual alcalde que Ahora se puso el llama, honor de colocar mi nombre. Yo creo sí, que ahora es se llama demasiado el poner el nombre mío allí en el Complejo complejo. Creo que no Deportivo soy Recreativo merecedor de Cultural eso porque Juan merecedor Fernández. es la comunidad. El merecedor es la comunidad organizada, la comunidad exigente, la comunidad participativa, que siempre ha estado presente en la acción de gobierno, ¿no? Y yo creo que ese complejo, que tiene una historia muy bonita, que te la voy a echar en 2 minutos, A se ver, hace porque no había un lugar. Eso era un galpón donde se almacenaban las cajas de leche. ahí Y funcionaba una nosotros industria teníamos un problema vial en Yo, San Antonio y llega el momento de decidir la colocación del elevado Los Alias. Y estando yo con el grupo de ingenieros, que estaba el ingeniero Muñoz, que era el que llevaba el proyectista, que llevaba la obra, le digo, ¿qué posibilidades hay que este elevado sea un poco más largo para poder cerrar y que a la larga la claro. gente de los galpones nos venga a pedir a nosotros que compremos el inmueble porque no les va a ser posible la operatividad? Eran unas gandolas grandísimas que llegaban y él me dice, bueno, le podemos poner 2 planchas más al elevado y esta gente tenía que hacer una operación en Pipe, donde está la alcabala de Pipe, de esas gandolas grandes de leche, descargarla en pequeños camiones y eso se le hacía muy costoso y así fue. Nosotros hacemos colocamos el elevado, obviamente ya no se podía pasar esas gandolas de leche hacia la zona de los galpones y la operación de carga y descarga de la leche se les hizo muy honorosa y eso hizo posible que nos pudiésemos sentar a conversar con los propietarios del local y poder comprar los galpones conjuntamente con la gobernación. Era Enrique Mendoza que nos ayudó muchísimo para que se compraran esos galpones y poder lograr lo que allí se logró, porque no teníamos espacio. Lamentablemente San Antonio a inicio de los 70 y los años 80 fue
vilmente destruido desde el punto de vista urbanístico. Se hizo unas construcciones sin tomar ningún tipo de medida de planificación urbana y nos dejaron sin espacio para poder desarrollar. Y de ahí nació la idea de Parmalat, que de hecho se llamaban los galpones de Parmalat, y de ahí nació la idea del Centro Deportivo Cultural Los Alias. Se amplía el elevado, bloqueamos el acceso hacia los galpones, y eso facilitó que el municipio pudiese, conjuntamente con la gobernación de Miranda, pudiese comprar los espacios. Permiso, Juan, disculpa, que me está generando un problema. A ver, hice una pausa para poder entonces luego editar y poderlo pegar. La información que me estás dando no quiero que Tranquilo. se pierda, pero a ver, estabas hablando y había un delay muy fuerte que la computadora te estaba frenando y no se veía. A ver, si puedes mover la mano, moverte tú o hablar. Dime. No hay problema. Que esa es la historia del Centro Deportivo Cultural del municipio. Hoy en día el epicentro cultural, deportivo, recreativo y social de Los Alias. O sea, sin duda alguna, una obra de gran impacto. Que lleva tu nombre ahora. Una obra de mucho... ¿Cómo? Que lleva tu nombre ahora. Sí, bueno, es un honor que lleve mi nombre. Yo, como se lo dije en su oportunidad, no soy merecedor de eso. Yo creo que ese nombre es el nombre del colectivo, de la gente que tanto luchó, de la gente que necesitaba los espacios, de nuestros estudiantes, de nuestros abuelos, de nuestros deportistas, de nuestros nadadores, de nuestra gente de la gimnasia rítmica, de nuestra gente de la orquesta sinfónica del municipio. La red de sinfónica, nosotros arrancamos con el sistema de orquesta sinfónica del municipio de Los Alias, se funda alquilando unos espacios en la Universidad de los Trabajadores de Latinoamérica, en la UTAL, y a raíz de esos espacios nosotros nos vimos comprometidos en ceder y diseñar los espacios en el complejo para que hoy en día el orgullo que tiene Los Alias es de tener un sistema de orquesta municipal de una calidad de los mejores del país. Te estoy hablando que el sistema de orquesta sinfónico de Venezuela son de los mejores del mundo y el de Los Alias de los mejores del país. Y de verdad que nos sentimos bien orgullosos de haber contribuido no solamente a la creación, a la fundación, al equipamiento. Me recuerdo la cantidad de instrumentos que pudimos adquirir y pudimos donarle a nuestro sistema de orquesta. No que no se nos quedaba, porque yo creo en la descentralización, en la delegación. Y nosotros, la gente me decía, pero ¿para qué le vas a entregar los instrumentos en propiedad al sistema? Y yo decía, es que ellos son la esencia, ellos son el fruto y son los que van a darle un buen uso a eso. No hay que ser egoísta, hay que desprenderse, y por eso hicimos en esa oportunidad una inversión millonaria en equipos para que nuestro sistema de orquestas municipales pudiese dar un paso adelante y pudiese crecer como ha crecido hasta ahorita. Esa es parte de la historia. Ahí está, y nos acompañó Susan Cova, nos acompañó el primer director, en este caso formal de la orquesta, que era Antonio Mallorca, y su esposa, quienes pusieron alma, vida y corazón para que este sistema de orquesta municipal de verdad se pudiese proyectar. De la parte voluntaria, una señora que en paz descanse, que bueno, dio toda la vida para que el sistema se fundara, ¿no? Y yo creo que mucha gente anónima remó para que pudiésemos lograr el sistema de orquesta que hoy tiene el municipio de Los Alias. Oye, Juan, pero me estás hablando del sistema de orquesta que por supuesto el resultado ha sido exquisito. Los niños, los jóvenes que han salido de allí han marcado su camino, han transformado su vida y por supuesto la vida de los demás. Y a través de la música, que creo que es uno de los recursos del arte más de mayor impacto en la vida de las personas. Es decir, la vida sin música pareciera que no fuese vida, ¿no? Pero sé que... La música transforma, sí. La música transforma, y yo creo que es impresionante ver los testimonios de jóvenes formados en nuestro sistema de orquesta que están hoy en día en todo el mundo. Sí, y están en todo el mundo con lo que aprendieron en nuestro sistema de orquesta, ¿no? Y es impresionante con orgullo de decir que uno contribuyó
en la medida de que estas cosas pasaran. No sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos que Pero es que hoy tú estás en Argentina, yo estoy en sí, España, el otro y está en llevando, Ecuador, otro está en Perú, llevando cosas buenas, en llevando cosas Irlanda, buenas. Pero lo que quiero en decirte el, es que mm, al igual como el complejo deportivo, cultural y recreativo de los Alias ha dado todas estas transformaciones de las que estamos hablando, hay muchas cosas que en la gerencia o bajo tu gerencia también marcaron la historia del municipio y la historia de todos los que formaron parte del municipio. Ahí puedo hablarte de la salud, de la vialidad, de quizás el transporte también. Pero yo antes de llegar allí, yo quería un poco presentar quién era Juan Fernández más allá del gerente. Y hace rato hablamos de tu mamá, hablamos de tu papá y de su inversión que significa quizá una apuesta al lugar donde estaban viviendo. Crear una industria, crear una empresa en esa época, quizás estamos hablando de qué, de los años 60 o antes, finales 70, de los 60, sí, finales de los 60. mediados de los 70. Y yo quería también presentarle a los que nos están escuchando quién era Juan en esa época. O sea, quién era Juan Fernández antes de ser Juancito, el alcalde o el concejal. ¿Alguna travesura que tú te recuerdes de esa época en San Antonio, en ese San Antonio de neblina? Porque ya la neblina, Muchísimo, de San Antonio travesuras hay o sea, te desde los portabas mal. carnavales, cuando uno estaba en el colegio, que me recuerdo que salíamos por allí y enterrábamos los huevos cercanos al colegio para que suspendieran las clases, era una travesura sana, ¿Cómo que enterraban los huevos? porque ahí ¿Cómo? no atentábamos contra nadie, sino entre nosotros mismos, pues ¿Pero que enterraban teníamos las qué? ¿En la travesuras, las tierra? otras travesuras al borde del río. Ajá. Era impresionante porque siempre estaba como prohibido el hacer las excursiones hacia un río, además que era un río muy contaminado. Y bueno, que no pasaba por allí de las cientos de personas que íbamos a las excursiones y que pasábamos días completos en nuestra excursión por el borde del río y cualquier tipo de travesuras que se pudiese ocurrir, ¿no? Entre los mismos compañeros de clase, entre los mismos compañeros de colegio. Otra A travesura ver. grande que se hacía en San Antonio era cuando llevaban los carnavales. Ajá. Nosotros también tratamos de rescatar esa parte que era el juego de la harina, el agua, el compartir y bueno, se hacían cualquier cantidad de cosas que yo estoy seguro que hay que seguirlas rescatando, ¿no? Yo creo que ahorita No, estamos pero en un ya va. momento como de Antes, stop, ya va, en ya un va. momento de paro, Antes de en un llegar a momento de eso, paro. ya va, antes de llegar a eso, disculpa que te interrumpa, Juan, pero a ver, la señora Rosario, ¿en qué momento te llamaba Juan Manuel? ¿Por qué o no sucedía eso? Me llamaba Juan. No, mi mamá tiene un carácter muy fuerte, no te creas. Mi mamá Ajá, era una persona de armas tomar, una persona que le gustaba mucho la organización, la puntualidad, el respeto. Era una persona bastante cuadriculada, quizás por lo conservadora que pero es. ¿qué fue eso que tú hiciste que ella Eh, llegaba, así que tú te recuerdas, algo que tú hayas hecho que ella llegó a hacerte un reclamo fuerte? Mira, el desobedecer cualquier norma que pues, se ponía en casa, yo tengo hasta inclusive unos puntos que me lanzó un taconazo de estos del doctor Chow, de unos suecos que usaba, y bueno, ella lloró ella más que yo no Ah, lloré, bueno, ella sí de que se lloraba asustó, porque claro. ella me lanzó y la mala suerte me pegó en la ceja y me medio voló ahí la parte de la ceja, pero mi mamá era una persona Wow. muy vertical y de verdad que, bueno, lo que pasa es que uno también era travieso, ya te decía, bueno, a las 10 de la noche estás en casa, me aparecía a la 1 de la mañana, tenía razón de reclamarme, me estaba violando La la norma. confianza. A veces me salía por el jardín de mi casa, ¿Cómo? brincaba el techo, me salía por el jardín de la Ya. casa y brincaba por el techo, el tejado, para salir y dejaba la cama como que hubiese alguien durmiendo. Entonces, bueno, son cosas que eran indebidas y cuando se daba cuenta que eso ocurría y sanamente, Claro, porque lo que íbamos era por una fiesta en Los Castores o una fiesta claro, donde nos invitaban y de forma sana a claro, compartir, a claro. estar allí, pero bueno, uno tenía como restricciones, te decían a las 12 de la noche, era a las 12, llegaba a las 12, hacía que me acostaba y me iba para el jardín y me escapaba por el jardín. Entonces, bueno, esas travesuras obviamente traían consecuencias y más de una vez
fui pillado en la mañana cuando llegaba y obviamente tenía mi castigo como debe ser, Claro, como correspondía. Mira, como correspondía. ahora a la inversa, vamos a ver. Fuiste también profesor de la Unidad Educativa Luis Eduardo de Guiarocha, muy joven. Fuiste profesor de, a ver, si te recuerdas de Ciencia de la Tierra, ciencias de la Ciencia de la Tierra. Tierra. Ahí estuve trabajando 3 cátedras fundamentales, ahí duré más Ajá. de 2 años y medio. ¿Qué edad Estaba la tenías? profesora Sonia Aldana de directoras, todavía me recuerdo los directivos. Sonia Wow. Aldana era la directora, Magali Valero era la subdirectora, Ya Raiza Magali era Brea, que era directora en esa época. apretadísima. Tú eras, claro, tú estabas allí, fuiste estudiante de Leguerocha, Sí, ¿no? sí, quinto Y año, cuarto estaba el año. profesor Armando Córdoba, esos eran los directivos. Ellos me llamaron, confiaron en mí Claro. y me dieron, en esa oportunidad tenía 20 horas de trabajo. Yo trabajaba el área de educación ciudadana ¿Y qué para edad los tenías? estudiantes yo tenía 18 años recién cumplido, porque me recuerdo que yo fui a un curso introductorio de pedagogía que Mira. dictaron en la zona educativa de Los Teques y ellos me llamaron y ahí estuve dando, primero no solamente dando, no había laboratorio, por eso te digo que esto Ajá, viene en uno, ¿no? No había ajá. laboratorio de ciencia de la Tierra y yo le pedí a la profesora Sonia Aldana que me facilitara un espacio que estaba entre unas escaleras. Ella confió en mí y yo con los muchachos levantamos un laboratorio, No, hicimos el Juan, laboratorio de siempre, ciencia de la Tierra siempre transformando. en el liceo y la gente de Intevep, como se trabaja como el tema de los minerales, que era la Sí. materia básica de ciencia de la Tierra, me regaló y pedí una donación y prácticamente dotaron al laboratorio de ciencia de la Tierra que no existía. Ahí tenía 3 secciones de ciencia de la Tierra y 2 secciones de educación cívica, que era formación cívica de 7º grado y 5º año. Tenía estudiantes en ese año que eran mayores que yo de edad. Yo a lo mejor tenía 18 y tenía estudiantes de 19, yo había recién cumplido. Yo arranqué un 6 de enero, pasado un 6 de enero en el Eguiarocha, cuando tenía 18 años de edad. Y yo tenía Pero, estudiantes que tenían más de 18 años en el Eguiarocha. no, Yo me pero, gradué de bachillerato, eso fue en ajá. el año 1989, principios del 89, yo me gradué en el 88, en el mes de julio de 1988 y en 1989, en el mes de enero, yo cumplí años un 4 de enero y yo creo que un 7 o un 8 de enero comencé yo a trabajar en el Luis Eduardo de Guerrero 8, una experiencia única. Ahí estuve 2 años y medio porque inclusive siendo electo concejal, yo seguía Ya, dando las seguías. clases en el Higuerocha hasta que tuve que retirarme Por porque tu bueno, trabajo como ya concejal. tenía un compromiso muy fuerte que era con el Consejo Municipal. Pero, pero, Eh, pero Juan, en esa época, Pregunta por el testimonio de la profesora Sonia Aldana, que me ajá. hacían seguimiento hasta que ya, porque bueno, era una persona muy joven y ellas decían, ¿cómo este muchacho tan joven lleva tanta disciplina con los jóvenes, es tan Claro, innovador con los pero muchachos? Juan, escucha. Yo aprendí ciencia de la Tierra con los muchachos.